Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga el Señor tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe. Concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a los hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído para hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La vida, tu palabra, Señor, trae la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Aclamar al Señor, tierra entera. Aclamar al Señor, tierra entera. Aclamar al Señor, tierra entera. Tocad el honor de su nombre. Cantar himnos a su gloria. Decir a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamar al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venir a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamar al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamar al Señor, tierra entera. Mis hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como ya vemos, en este tiempo de Pascua, estamos en el miércoles de la tercera semana de Pascua, nos vamos paulatinamente acercando a unas grandes festividades, celebraciones, la Ascensión del Señor, que es cuando el cirio pascual se apaga, y después, pues, por supuesto, la gran fiesta de la iglesia, que es Pentecostés. Pero mientras tanto, en este tiempo de Pascua, que son varias semanas, estamos leyendo el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro por excelencia, el libro de la iglesia. Cómo comenzó, todo lo que sucedió, tantos detallitos, tantos acontecimientos, tantos eventos. Y como ustedes pueden apreciar, desde el comienzo, la historia de la iglesia ha sido escrita con sangre, desde la cruz hasta el día de hoy, porque la sangre está muy unida al sacrificio. Fíjense que nosotros, cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, somos un pueblo de una alianza hecha con sangre, como la primera alianza. La primera alianza fue la sangre del Cordero, con la que Moisés roció al pueblo y se hizo una alianza en el monte Sinaí, con las tablas de la ley. Desde entonces toda la alianza está sellada con sangre, porque la sangre es sinónimo de vida. Donde hay sangre hay vida. Cuando una persona empieza a perder sangre, empieza a perder la vida. Por eso inmediatamente que se les da una transfusión de sangre para que no se muera, para que no se le acabe la vida. Y también está todo este elemento de que cuando uno llega a la sangre, uno llega a dar la vida. Esto es muy importante porque entonces ahí vamos a lo que es el compromiso. Un compromiso sellado con sangre es un compromiso de por vida. Antiguamente, tanto en algunas tribus indígenas como también en algunos grupos especialmente secretos, usted hacía un pacto y con un cuchillo, siempre uno, como este dedo, como es el más gordito, uno se daba un corte, y entonces yo cogía mi mano con la tuya y hacíamos esto, un intercambio de sangre, que era un pacto de vida y por vida. El pacto sellado con sangre es sellado con mi vida. Por eso el pacto de Dios con nosotros se hace con sangre, porque es un pacto de vida y con la vida.
O sea, yo sé que Dios pactó conmigo porque dio su vida. Y como yo sé que dio la vida porque derramó su sangre por mí. Y nosotros, simbólicamente, y en algunos casos, que eso es lo que es un mártir prueba su fe dando su sangre por Cristo, derramó la sangre por Cristo. Eso inclusive es uno, hay 3 clases de bautismo. Está el bautismo ordinario, que es el bautismo de agua. Es el bautismo normal, conocido, que Cristo nos deja. Pero hay 2 bautismos más, que está el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. ¿Cuál es el bautismo de deseo? Yo, por ejemplo, me estoy preparando para bautizarme, porque quiero bautizarme, y estoy cogiendo el curso sin el cual no me puedo bautizar, y de pronto tengo un accidente. Ese accidente es mortal, me morí. Y no me llegué a bautizar, pero me bautiza el deseo que yo tenía concreto de bautizarme. Entonces se llama bautismo de deseo. El deseo que yo tenía de bautizarme. Y era un deseo no de, yo me quiero bautizar un día. No, yo me estoy preparando, yo estaba cogiendo mis clases. Era la semana que viene, yo lo tenía todo. Y la iglesia me había propuesto que para poderme bautizar, tenía que prepararme. No es que si me hubiera podido bautizar ayer, me hubiera bautizado ayer, pero la iglesia me dice, no, antes de bautizarse usted tiene que prepararse para que sepa lo que va a hacer y que lo haga bien. Entonces, como ya yo estaba con el deseo y estaba llevando a cabo mi deseo de prepararme, pero me morí. Pero morí con el deseo, y el deseo Dios lo aplica al bautismo. Y está el tercero. Y esto fue mucho al principio, que las personas no habían llegado al momento del bautismo, pero ya eran profesos cristianos, ya creían en Cristo. Y como creían en Cristo, estaban en la preparación, que era el catecumenado, que duraba 5 años. Estaban en el proceso de preparación al bautismo, y en ese momento, pues las grandes persecuciones que hubieron, dieron una redada, y él da la vida por Cristo, pues su sangre lo bautizó. O sea que hay 3 clases de bautismo. ¿Sabían eso? La fe de nosotros, como le digo, es muy rica. Y hay que formarse, porque hay gente muy buena en el mundo que no se va a bautizar sacramentalmente. ¿Eso significa entonces que no son hijos de Dios? No, ellos están llevando a cabo una vida, un deseo del bien, un deseo de ser bueno, un deseo de Dios, que lo va a llevar a cabo a tener un bautismo de deseo. Y todo esto, ¿saben lo que tiene de común? Dios es misericordia. O sea, que se va a agarrar de lo que sea, se va a agarrar del deseo concreto de alguien para hacerlo hijo suyo. Y a nosotros nos compromete, porque especialmente nosotros, que la fe nos ha sido dada muy fácil. Ese es el gran peligro nuestro, que nos ha sido dada muy fácil. A nosotros esto no nos ha costado nada, vamos a ser sinceros. O sea, ¿quién de nosotros ha sudado la fe? ¿Ha tenido que caminar para catequizarse? Nadie. Si aquí hay 6 o 7 iglesias alrededor. Una tiene misa a las 8, otra misa a las 7, hay misa por televisión. Es tan fácil. Y ahí está el peligro. Porque lo que se da fácil se aprecia poco. Eso desgraciadamente es así. Lo que se da fácil se aprecia poco. Tú ves que toda esta gente, usted va ahora, por ejemplo, a Nicaragua, a todos estos lugares, usted lo ve. Y yo creo, en mi caso, yo les doy mi testimonio, yo no vengo de un hogar católico así, ¿no? Yo creo que parte del amor a la iglesia y todas estas cosas fue porque yo vi una persecución religiosa. Que Cuba la niega y todas esas cosas, pero que hablen conmigo. O sea, yo la viví. Yo estuve en una iglesia atacada. Yo vi un cura queriendo matarlo. Yo vi una monja desnuda. O sea, yo vi todas estas atrocidades. Yo oí los coros. Los curas, ladrones, que se quiten la sotana y se pongan pantalones. Eso lo oí yo con 7 años.
Yo oí el coro de palo oscura, paredón, palo oscura. Eso lo oí yo. Que ellos ahora lo nieguen porque ellos entonces están vendiendo toda la verborrea para que usted vaya a Cuba y gaste dinero que después ellos lo van a usar para meterse en Venezuela y en otros lugares. Eso es otra cosa. Pero a mí no me vengan con cuentos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Porque era o sí o sí. Porque allí no había ningún cuentecito. O sea, el ser católico, y hasta ahora están un poco más, pero hasta los años 90 y pico, el ser católico en Cuba, tú no podías acceder a la universidad. Porque para entrar a la universidad uno tiene que ser miembro del Partido Comunista, o por lo de los jóvenes de no sé qué, o de la pañoleta roja, toda esa basura que ellos inventan. Y si usted no estaba ahí, usted no puede. Yo tengo un amigo mío, ese muchacho es una lástima, porque ese niño lleva la medicina, o sea, su vocación es la medicina, es criminal, porque es uno de esos enfermeros que hasta que cose, tremendo enfermero, pero él nunca pudo estudiar medicina porque él era católico. Él iba a la iglesia del padre Raúl de la Fátima, padre Raúl Quesada, que estuvo ahí de fraile, que está en una lugar que se llama Carlos III, la avenida, iglesia preciosa. Y ahí siempre los carmelitas fue un lugar de fe, la comunidad. Y él estaba militante, porque la gente allí se tiraba, o sea, el grupo de oración y la gente iba. Pero eso, acuérdense que en cada parroquia hay un chivato, por lo menos uno, que se sienta y está viendo lo que el cura dice, quién va y quién no va. O sea, todo el mundo está vigilado. Entonces, ese es un régimen tan horrible, horrible. Entonces, lo sabían, y cuando él aplicó, porque muchacho con buenas notas, como un excelente, él lo que pudo ser enfermero, nunca lo dejaron estudiar medicina, porque profesaba la fe católica. Entonces, cuando usted está en esta disyuntiva, ¿qué es lo que a mí me gusta, lo que quiero hacer, o la fe? Usted está poniendo en juego su vida. Y a nosotros no nos cuesta nada. ¿Qué le costó a usted ser católico? Mira toda esa gente que vive en países musulmanes. Los que fueron conmigo. Tú estabas en el viaje de San Pablo, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Pregúntele, este padrecito era un padre salesiano con 2 monjitas y le habían ido quitando espacio a su iglesia. Era algo impresionante porque tenía una iglesia no tan grande como esta, pero el gobierno islámico fundamentalista le fue. Y es lo que le quedó la iglesia, y yo no estoy diciendo, pregúntele a ella, una iglesia más o menos la mitad de esto, lo que le dejaron fue de la pared aquí. ¿Te acuerdas? Bueno, la iglesia era esto, le fueron quitando, a que ustedes no saben qué pueblo era. Damasco. Que estuviste en Damasco. Y ellos estaban contentos, eran 2 monjitas con el padre. Ellos dicen, aquí no tenemos a nadie, aquí no puede venir nadie. Dice, y nosotros estamos aquí a expensas de que en un momento dado entren y nos maten. Y eso no es de ayer, eso se está dando. Hay lugares donde a los cristianos los están masacrando. Hoy, ahorita, como dicen mis hermanos mexicanos. Esta gente, su fe está marcada con su sangre. Es una fe comprometida que en el occidente, en estos lugares, ha desaparecido. Este es el cáncer. El cáncer del cristianismo occidental, de todos estos países tradicionalmente católicos, el cáncer primario, tal después las metástasis, pero el cáncer primario es que no hay un compromiso de vida. Si yo vengo y yo canto en un coro, eso no es. Esas son las consecuencias. Yo estoy poniendo mi vida en juego con todo, con amistades, con trabajo, y yo sé que eso es muy fuerte porque ahí hay un montón de cosas que son muy llegadas a uno. Mis hijos, amistades, trabajo, todas esas cosas que uno tiene, pero la fe tiene
unas consecuencias, que es el compromiso. Y nosotros, y yo les pido perdón, por miedo a ustedes, por cosas, porque yo ni sé a veces, no hemos retado, no los hemos retado a ustedes. Y claro, la gente hoy cuando tú lo empujas un poquito, se van de parroquia, ¿no? Es muy fuerte. Pero ¿quién le dijo a ustedes que el cristianismo no es fuerte? Cuando a mí me dicen, no padre, porque usted es muy fuerte. Yo quiero corregir eso hoy. Yo no soy fuerte. La palabra que está aquí es la que es fuerte. Yo, que ustedes llevan conmigo muchos años ya, por ejemplo, Chaneli, que se diga, cuando yo aquí, en este púlpito, he hablado de algo personal. Hagan esto, pónganse una camisa amarilla, que a mí me gusta el amarillo, cuando yo le he dicho a ustedes. Todo lo que yo he dicho aquí está respaldado por la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Que tú digas que es fuerte, no es Padre Willy, es la palabra. No la cojas conmigo. Después se van a chismear con Ramón, o contigo, o con Migdalia, o con Nereida. No la cojas conmigo. Y ustedes se callan, porque ustedes en vez de decirle, oye, no es el Padre Willy, ni es el Papa Francisco. Es la palabra que te está retando para que salga de esa inercia donde tú estás. No, porque me da pena, como es mi amigo. No, chico, tú no eres amigo de él, tú eres su enemigo. Porque se va a caer en un precipicio y tú no lo agarras. Y por eso estamos así, o sea, entonces, no, yo no quiero el sacerdote. No se puede que ¿la gente qué? Entonces nosotros y a mí me da tanta pena porque fíjense que hay un momento en que Cristo se va a quedar solo. Y de hecho estamos leyendo esa parte, se llama el discurso del pan de vida. Estamos en ese discurso que Juan está poniendo. Se llama el discurso del pan de vida, que tiene como 4 o 5 capítulos. Y él va a empezar y dice, y en un momento dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿y qué empezaron a decir? Este discurso es muy difícil. Y empezaron a irse, y estamos hablando de montones de gente. Toda esa gente, los del Domingo Ramos, no, vamos, este hombre está loco. Tanto es así que a los mismos apóstoles comienzan a cuchichear entre ellos. Y entonces él se vira, porque son sus discípulos, le dice, y también ustedes se van a ir, porque está oyendo el triqui. Entonces Pedro, que bendito Dios lo bendiga, que goce mucho el cielo y las llaves que tiene, digo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y no es ¿a quién vamos a ir, Señor? No a dónde, ¿a quién vamos a ir, Señor? Le sale porque este hombre tiene un don del Espíritu. Por eso sale con estos pronunciamientos que tienen una unción del Espíritu. Pero usted lo ve, o sea, ¿a quién vamos a ir? Si el único que a nosotros nos ha dicho algo que tiene sentido y le da sentido a nuestras vidas eres tú. Pero se quedó muy solo. Y cuando está hablándoles a ellos, yo tengo que ir para que me entreguen y me escupen. ¿De qué estaban hablando? De puestos. No quieren encarar que esto es duro, esto es difícil. Esto es una cruz. No es un boleto para ir a Cancún en primera clase en Aeroméxico. Y nosotros, de alguna manera, yo creo que es inconsciente, hemos tratado de suavizar el cristianismo. Y la suavidad del cristianismo no viene por ahí. La suavidad del cristianismo viene con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ahí es que viene la suavidad del cristianismo. Pero cristianismo como palabra y como doctrina es radical. No le den vuelta, es como a veces te van a poner esas inyecciones que son de aceite, esas que son para los dolores, y las enfermeras te dicen, te va a arder, pon la nalga el más relax que pueda, pero yo te puse una que no la sentiste, pero esta, el otro día me pusieron a mí una, ay,
la sentía y es tremenda porque es Gladys, que es una enfermera. Porque ella pone las inyecciones que tú no le sientes, pero ella fue y dice, esta la va a sentir. Porque esto es un aceite. Y yo decía, ay, Dios mío. Y sentía que no hay otra manera. O sea, hay cosas en la vida que te van a doler. Y yo quiero que me lo digas para yo prepararme al dolor que voy a tener. Y yo creo que el que uno le disfrace las cosas a la gente, San Agustín, que a mí me encanta San Agustín, hablando, ¿verdad? Ya como obispo de Hipona, dice, no le escondan a la gente las cosas. No le hablen de cosas que los asusten. Especialmente está hablando de los neófitos, los que están empezando. Pero tampoco le estén escondiendo las cosas. No van que cuando venga la cosa se asusten y entonces pues quieran. Y yo creo que nosotros el mensaje evangélico lo hemos aguado mucho. No le digas eso porque se va a asustar. No es que se asuste, pero siéntate. Y yo creo que se lo debemos a nuestros amigos, a nuestros hijos, presentar el mensaje como es. Y tiene una suavidad. Es muy hermoso. El cristianismo es hermoso, pero es hermoso cuando se vive como es. El ser de Dios conlleva una radicalidad, pero el ser de Dios es una maravilla. O sea, pero yo no puedo pretender ser de Dios y seguir pachangueando, que no puede, que es lo que hemos tratado de hacer. Y en eso, hermano, los católicos, por mi culpa, ahí se nos ha ido la mano. No éramos así, no éramos así. Nosotros éramos más, pero nosotros hemos caído en la ley del péndulo. Desde los años 60 para acá ha habido un relajamiento en la disciplina de la iglesia, en todos nosotros. Y no se sientan mal en nosotros, la vida clerical se ha caído, o sea, de aquello de la sotana y la cosa, que estábamos aquí, que aquello era todo, pero hemos pasado. Hay monjas en el beauty parlor haciéndose rayitos, o sea, una cosa era quitarte el hábito aquel de tantos años y tantas faldas, y que ahora estés en el beauty parlor haciéndote rayitos. Así no es. Entonces, no hay vocaciones. Pero ¿para qué yo voy a salir de aquí? Cura, dándonos el trago, la cosa. Y no digo que tú no te des una cerveza con unos compañeros, una copa de vino, pero... Y estoy compartiendo a ustedes que son las familias, ustedes son la gente seria, ustedes vienen a misa diaria. Pero es esto, o sea, no podemos aguar, no podemos. Y hemos querido ser cristianos, pero light. No funciona. Por eso es que tú ves que no hay vocaciones, que no hay santidad, que esto pisa y no arranca. Y dices, ¿pero qué pasa? Que nadie quiere comprometerse con su vida. Y esto de la palabra lo dice, San Pablo dice, todavía no hemos llegado a la sangre por la palabra de Dios. Ustedes, no se estén quejando si ustedes todavía están sentados en un banco que está acolchonado en aire acondicionado, ahora se quejan porque tienen frío. Ya hace unos meses se quejaban porque hacía mucho calor. Porque todo el mundo quisiera estar en un pequeño cubículo, sentado donde le gusta, con un aire acondicionado que lo pueda regular a su tiempo. ¿Y qué de la gente que no tiene dónde reunirse? Hay gente que no tiene un lugar para reunirse, simple y llanamente. A mí nunca se me olvida que fue la última vez que llevé a papi yo lo hice, esas cosas que usted tiene que hacer en caliente. Y ya papi estaba bastante, un poquito deteriorado, pero yo le dije, vamos a Oriente. Mi papá es de la provincia oriental. Yo tengo unos papás muy folclóricos, porque la provincia más sabrosona, además, es Oriente, donde es Fidel. De ese carnaval de Oriente, porque allá es la pachanga. Mi mamá es camagüeyana, ese es Ponce.
Camagüey es la provincia de la alta aristocracia cubana, de las mujeres más lindas de Cuba venían de Camagüey. Era la provincia de los ganaderos, de las haciendas, de los tinajones. De hecho, el símbolo de la provincia son tinajones, una provincia muy linda. De ahí viene mi mamá. Entonces, ¿cómo es que una camagüeyana se casó con un oriental? No pegan. Pero de vez en cuando es milagro, ¿no? Y pues mami, y yo quería que él fuera a ver a sus hermanos, porque yo vi a papi, y claro, y si no iba yo, porque había que coger avión. Me acuerdo que fuimos, papi tan bueno, me decía, vamos a pagar con dinero. Y fíjese que si son malos, es que son malos. Cuando llegamos, mira, son unos pasajes, 3 personas. Dice, no, para Santiago de Cuba no hay pasaje. Entonces, al lado mío me dice, dígale que es en dólares. Digo, no, pero mire, yo voy a pagar en dólares. Ah, no, sí, cómo no. Para el pueblo es que son malos, es que son malos. Por eso cuando a mí vienen, digo, hablen conmigo. Y esto me pasó a mí también en La Habana, en el Ballet Nacional. Yo fui con unos amigos míos, los invito, y me dice, Willy, no gastes dinero de dólares. Mira, aquí tenemos, vamos a pagar en pesos. Y cuando voy a pagar en pesos, que no sirve para nada. Pero bueno, entonces dice, no, estamos llenos, aquí no saquen nada. Entonces viene, uno dice, dile que es en dólares, que era poco. Digo, no, sí, va a pagar en dólares. ¿Qué asiento quiere? Eso entonces me pasó a mí. Por eso cuando usted tenga por ahí un izquierdoso, mándenmelo para acá. Porque yo no le voy a hablar de un libro, yo le voy a hablar de lo que a mí me ha pasado. Entonces yo lo llevé y claro, mi familia vivía en un central que de hecho tiene el nombre de un primo mío que luchó en la sierra con Fidel. Ahora se llama el Central Peña, así que yo tengo un central en Cuba y no lo sabía, así que imagínense ustedes. Y entonces pues mi abuelo era alcalde es un pueblo dentro de la alcaldía dentro de un central. Y había una capilla bastante bonita, grande, que mi tía Carmita era la sacristana, él la mantenía. Y yo me acuerdo que ya yo era sacerdote y mi tía, tienes que decir una misa que tú jugabas aquí cuando eras niño. Y yo fui, y me acuerdo que era en enero, y tenía todavía puesto el nacimiento. Yo creo que yo después le mandé o le dejé un dinero a tía. A mí me dio un dolor. Era un nacimiento de los años 40 y pico, 50. El San José no tenía mano, los camellos no tenían cabeza. Ellos habían puesto su nacimiento ahí, pobrecito, con unas hojitas. Y a mi corazón, ¿en qué pensé yo? En los nacimientos nuestros. Y tan cerca que están. Y yo le doy gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque yo he visto las dos caras de la peseta. Por eso yo no tomo nada por dado, porque a mí esto me ha costado muy caro. Muy caro. Y yo a veces cuando a la gente le toca duro, digo, mira, ahora no lo vas a entender, pero un día vas a dar gracias por haber sudado esa fe. Por eso es que los conversos son tan... porque les costó mucho llegar ahí. Claro, porque yo para llegar aquí, yo era mita, yo era testigo de Jehová, y para llegar pues son católicos que se comen y no soportan esa... Y yo tengo uno que era episcopal, dice, yo no entiendo a los católicos, ni nunca lo vas a entender. Porque tú vienes de haber parido la fe. Los católicos tuvieron cesárea. A ellos le hicieron cesárea. Al católico le hicieron cesárea y tú pariste la fe. Porque viene con sangre, viene con y eso es lo que la gente todavía no entiende. Y por eso ustedes ven que estamos donde estamos. ¿Cuándo es que vamos a salir de aquí? Cuando un grupo de gente numeroso diga, contigo todo y sin ti nada. Se acabó. Y si esto conlleva que me quede solo, sin plumas y cacareando, gloria a Dios, para adelante vamos. Pero para eso hay
que tragar en seco. Pero es la única manera. Es la única manera. Y eso va con la convivencia. No estoy manipulando. ¿Por qué a nosotros, después de 30 años, nos vuelven a repetir? Síganme. Si nosotros tenemos capilla, porque para lo que nos han dado, quizás nuestro seguimiento no es suficiente. Lo interpreto así, parroquia. Lo interpreto así. Todavía que hay gente que come por menú. Cuando quiero, cuando tengo ganas, eso no es compromiso de fe, hermano. No lo es, no lo es, no lo es. Se lo digo porque son 45 años bregando con una decisión que yo hice un día en un momento de mi vida, que no siempre yo le he querido. No siempre yo he tenido ganas. No siempre a mí me ha hecho sentido el por qué yo soy cura. Pero si yo lo hice, yo lo tengo que ver. Y yo me acuerdo, y ahora yo voy entendiendo por qué, que ya no lo hacen. Nosotros en el seminario, en la vieja guardia, era aquella oración, recen por la perseverancia. Dice, pero ¿por qué tanta cosa si yo estoy en el seminario y soy cura? Pero hermano, hemos visto tantos curas que en el camino se bajan. Y por eso la palabra dice, el que persevere hasta el final. ¿Por qué metieron eso ahí? Porque es castellano correcto decir, el que persevere hasta el final. El que persevere. Punto y se acabó. Aquel que me siga y persevere. Eso está correcto. ¿No? ¿Por qué añaden hasta el final? Porque hay gente que se queda a mitad del camino. Y de ahí entonces que viene. Muchos son los llamados. Es que todo va cayendo, es un rompecabezas. Ay, no cuenta conmigo. Siempre. Yo puedo contar contigo siempre. Y muchas veces los condicionamientos, la gente, las cosas, el trabajo, la gente con los trabajos los tienen locos. Y a veces uno tiene que decir, yo se le decía, antes de ayer, yo los martes doy dirección espiritual. Y una persona vino y me dijo, le dije, porque yo casi nunca hablo, yo hablo al final, yo haciendo nota. Un matrimonio que hay que orar mucho por ello, ya no es de aquí, la mandaron de Cagua, pero bueno, vino para acá. Y fíjese, es que tú lo ves, chicos, la gente no lo ve. Dice, nosotros íbamos como matrimonio, pero él empezó a trabajar los domingos. Y está enredado, porque como eran poca gente los domingos, se quedaba él en ese departamento solo con una compañera que es comadre de ella. ¿Y por qué no dabas el domingo en misa? Porque tenemos más fe en el trabajo que en Cristo. Y me quedo sin trabajo. Bueno, yo me prefiero quedarme sin trabajo a meterme a no tener yo la Eucaristía con mi esposa y que tarde o temprano el diablo se va a meter. Entonces, ahí tienes tú mucho dinero porque le pagan overtime, pero ese overtime ahora lo vas a tener que darlo en la mensualidad. Pero no lo vemos porque, ¿y qué usted quiere, padre? Yo, señores, no quiero nada. Ustedes hagan lo que les dé la gana. Ahora, está aquí. Y yo no sé ustedes, a mí me encanta la sopa. Yo soy muy sopero, pero a mí me gusta la sopa que tenga sustancia. A mí no me gusta que le echen agua a la sopa, porque a mí no me gusta la sopa agua. A mí me gusta la sopa que tú cuando la tomes sudas. Primero, a mí me gusta la cosa caliente o fría. Yo soy muy evangélico. ¿Entiendes? Y esa gente, no,
caliéntame esto. Que me quemé la lengua, o sea, que esté caliente. Pero la cosa es que tú comes y sientes la verdura, el pollo, la sopa contundente. Esa sopa que es como agua, que es como agua. Por ejemplo, la sopa es Lipton, que alguna gente de hecho, yo cuando tomo sopa Lipton le meto 2 sobrecitos, porque uno me sepa, sí, porque es que me sabe como agua, entonces yo le meto 2 sobrecitos. El cristianismo no son 2 sobrecitos, es la caja entera. El cristianismo no entiende de sopa agua. Y si usted trata de hacerlo, va a tener algo que nunca lo va a llenar. Y es donde vienen las crisis. Yo no sé, yo rezo tanto. Sí, Mapito, pero es que tú estás haciendo esto al revés. No es lo que tú haces, sino cómo lo haces. Y por quién lo haces. Y hoy es sangre. Esta gente, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, acaban de matar a Esteban. Acaba de explotar una tremenda persecución. Y lo que les falta, porque todavía no han llegado a Roma. Todavía el cristianismo no ha llegado a Roma. Deja que lleguen a Roma, que los van a hacer yogurt. Y no 2 años. El imperio de Roma estuvo por lo menos en persecución, los cristianos más de 500 años. 5 siglos. A veces un poquito menos, dependiendo del emperador, pero venía uno y acababa con ellos. Y qué frase más linda. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ahí está. Cuando alguien ve que usted está pariendo esa fe, tiene que mirarlo usted 2 veces. Tiene que mirarlo. Pero si tú te vas a dar el trago conmigo y yo estoy rapeando ahí, perreando con la amiga mía en el trabajo y vamos para allá y yo te veo que todos los días tú compras vestido y un derroche de dinero y tú te compraste otro carro nuevo. Esa vida mundana, dice, este es cristiano. Entonces voy a misa, pero doy un peso. No, eso es cristianismo. Por eso, miren, en cada esquina de este país hay una iglesia. Y no podemos caminar por la calle porque nos asaltan. Es que no tiene sentido. Porque no es un cristianismo parido. Y yo le pido mucho a Dios, ¿verdad?, que la convivencia nos hable a nosotros. Creo que los temas están muy bien puestos, la gente. Pero todavía, como siempre, hay mucho montón de gente, no la mitad, yo creo que ni un 80% de la parroquia se ha registrado, como siempre. Hay gente que no va a venir, Bueno, yo venía hoy, que vengan 20, ya todo el mundo está invitado, pues la escucharé yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y es la parte mía de la fe, ¿no? Hacer esto en fe, confiando en Dios, que no llueva, que todo eso está puesto en fe. Que me apriete el zapato, que me angustia, que se me hace un nudo de la garganta. Claro, pues yo no soy mira, el mármol es no soy yo. Ahora, que yo lo voy a hacer, cuenten que yo lo voy a hacer como hay que hacerlo. Y punto. Venga el que venga. Ahora, es muy lastimoso que hay gente que tiene en la mano el poder hacerlo bien y escoge a no hacerlo bien. El que no lo haga bien no va a tener fruto, tan sencillo como eso. Y eso es lo que me duele, que hayamos desprestigiado el cristianismo, no porque lo que es el cristianismo, sino por haberlo hecho de una manera que no es. Mucha gente cree que el cristianismo, hay gente que te dice, el cristianismo pasó de moda. El cristianismo nunca va a pasar de moda, porque la base del cristianismo, que es amor, pero amor plasmado en el sacrificio de la cruz, en el derramamiento de la sangre de alguien que no tenía culpa por mis culpas, el haberme dado su vida para que yo que estaba muerto tuviera vida, eso no va a pasar de moda. Lo que ha pasado con el cristianismo es que los cristianos hemos llevado un mensaje que no convence porque no es. Ver una persona que es una persona aguada, ese no es el cristianismo. Yo quiero héroes.
Por eso la gente, la Madre Teresa, fulano dito de tal, Maximiliano Kolbe, ¡uy, qué maravilla! Y esa gente, aún los ateos, los calla, porque plasmaron su fe con su vida. Y eso es lo que hay que decirle a tanta gente. No, que yo voy a una iglesia aquí. No, hermano, así no es comunidad. Porque en la comunidad hay que tragar en seco, hay que soportar al hermano, como yo le pido al hermano que me soporte a mí. Y esto no se hace así. Pero hay gente que no le gusta que tú le digas esto porque, ¿y qué usted quiere? Yo, nada. Pero pregúntale a Dios si quiere algo, que me parece que te van a decir que sí. Pidámosle mucho a Dios que nuestro compromiso se selle con sangre, es decir, con vida. Amén. Oremos confiadamente a Jesús, pan de vida que nos invita a hacer la voluntad del Padre, y digámosle con fe: tú eres nuestro pan de vida. Tú eres nuestro pan de vida. Porque nos sostienes en la misión de anunciar tu evangelio con nuestras vidas, te decimos: tú eres nuestro pan de vida. Porque fortaleces al Papa Francisco, a los obispos y a los sacerdotes, y los conservas en tu servicio, te decimos: tú eres nuestro pan de vida. Porque te manifiestas a los que son perseguidos a causa de tu nombre, te decimos: tú eres nuestro pan de vida. Porque visitas a los enfermos con la esperanza y la alegría, y porque acoges a todos en tu reino, te decimos: tú eres porque nos atraes a ti y nos aceptas tal como somos, y porque nos ayudas a cumplir la voluntad del Padre, te decimos: tú eres nuestro pan de vida. Porque nos invitas a tu mesa y compartes con nosotros los misterios de tu amor, te decimos: tú eres nuestro pan de vida. Por la salud de Francisco Vázquez, Charlie Meléndez, Auri Trinidad, Aguilda Trinidad, Gloriali Rivera, Cruzita Gómez, Lidia Cartagena, y en acción de gracias de Danalis Ramos y Danalis Cruz, y por una intención especial de Lidia Tur, roguemos al Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Por el eterno descanso de Miguel Díaz Casado y de Sixto Cruz, roguemos al Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Señor y Dios nuestro Jesucristo, que no dejas de alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre, nos llamas continuamente a la santidad. Danos tu gracia para seguirte con generosidad y ser santos como tú eres santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, esta ofrenda que estamos recogiendo para este evento evangelizador. Regresa la Señora a nuestras vidas con tus bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Miguel y Sixto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, escucha nuestra plegaria en favor de esta convivencia próxima, y así con María, la Virgen Madre de Cristo, Madre nuestra, estrella de la evangelización, San José, patrono de la Iglesia, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada.
el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por la convivencia de renovación y evangelización. Decimos todos: Señor Jesús, que dijiste pidan y recibirán, toquen y se les abrirá, te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más
te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. La oficina parroquial, como todas las noches, estará abierta para las personas que están registrando y están registrándose y registrando a otras personas. Quedemos en paz.